Buenos días a todos. Vamos a seguir con el octavo día de la persona emprendedora, una vez que hemos hecho entrega de los premios Andalucía Emprende. Quiero agradeceros especialmente a la gente que venís de más lejos vuestra presencia. ¿Podríais bajar un poquito la luz? Que no veo absolutamente nada. Bien, quería agradeceros vuestra presencia, el esfuerzo que habéis hecho para venir hasta aquí, que se suma al esfuerzo que hacéis todos los días por poner en marcha un proyecto emprendedor, y espero que el Día de la Persona Emprendedora sea realmente productivo para vosotros. Con esa idea lo hemos hecho. Quiero agradecer a los compañeros que han estado en la organización, a los compañeros de Andalucía Emprende, no solo por el trabajo y la coordinación, el tremendo esfuerzo y lo bien creada que está la idea y la organización del día, sino también el que hayan creado un área de valores y que me hayan permitido presentar la primera de las ponencias del área de valores. Yo soy el director provincial de la Fundación de Andalucía Emprende en Sevilla, una fundación que se creó hace ya casi 15 años. El próximo año es el de nuestro 15º aniversario. Una fundación que se creó para aglutinar experiencias de escuelas, de empresas cooperativas juveniles, es decir, para la creación de empresas con principios y valores. Hemos ampliado las formas jurídicas, hemos ampliado y extendido a toda Andalucía, a toda la región, el servicio que prestamos a través ahora de los centros de apoyo al desarrollo empresarial. Hemos fomentado el emprendimiento en general, especialmente en valores, introduciendo valores de responsabilidad social en las empresas y en la gestión y en las nuevas empresas. Un enfoque nuevo lo hemos hecho cuando había recursos y bonanza, y podemos seguir haciéndolo y queremos seguir haciéndolo, y es más, debemos seguir haciéndola mientras tenemos una época de dificultad. Ya hemos aprendido que hacer las cosas sin valores no sirve. La V que decía José María de valores es importante para que las empresas salgan adelante y nuestras empresas se consoliden y se arraiguen. Y nosotros creemos firmemente que eso es así. Por eso creo que tiene una especial importancia el que haya un área de valores en este Día de la Persona Emprendedora, que vamos a empezar además con una ponencia que, permitiéndome tomar el ejemplo de la presidenta, es un enfoque de optimismo, pero no un optimismo alocado o fuera de la realidad, sino un optimismo inteligente. El optimismo que nos permite enfocar las cosas como aprendizaje, haber aprendido 100 maneras de cómo no hacer bombillas. Para eso hemos traído aquí, y le agradezco su presencia, a José Joya, que es ingeniero, pero sobre todo me decía él que es un emprendedor emotivo. Tiene, a pesar de su juventud, una dilatada trayectoria, y yo no quiero quitarle más tiempo, que como habéis visto está muy medido. Os lo presento y os pido un fuerte aplauso para él y espero que sea muy productivo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hablar de optimismo relativamente es fácil, ¿vale? Es relativamente fácil. Pero antes de empezar, es verdad que no se ve casi nada. Antes de empezar, quisiera saber, como no vamos a poder establecer un diálogo, me gustaría saber más o menos cuántos optimistas hay en la sala. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, yo diría que casi el 90%. Bueno, os voy a hacer muchas preguntas. Hay dos tipos de manos, ¿no? Una es la mano pequeña. Bueno, un poquito, no sé, no estoy seguro. Y luego la mano grande, como habéis hecho casi todos. Eso es una característica esencial o particular de los optimistas. Cuando le preguntan algo, levantan la mano grande, ¿no? Que yo le llamo. Claro, es curioso que en una ponencia de optimismo vengan todos los optimistas. ¿Por qué creéis que es? Bueno, una razón puede ser para reforzar su propio optimismo, ¿no? Para aprender más de él, pero sobre todo porque a los optimistas les gusta estar con otros optimistas. Y es así. La gente optimista le gusta estar con otros optimistas. Que es una teoría que ya se acaba de comprobar. Pero hay otra teoría que espero que se compruebe, que es que el optimismo es contagioso. Es una fuerza muy contagiosa, es como un virus letal que se contagia, ¿no?
Y esto es para los que no hayan levantado la mano, pues espero que se contagie el optimismo de los que estaban al lado y hayan levantado, ¿no? Bien, la ponencia se llama Optimismo puro y duro, que está muy relacionado con el concepto de optimismo inteligente. Y vamos a ver la diferencia, ¿no?, entre el optimismo antropológico, el ideal, ¿no?, el todo va a ir bien porque va a ir bien, a un optimismo mucho más inteligente. Un optimismo que además se puede incorporar como competencia a las personas. La primera pregunta sería, con todo lo que está cayendo, ¿tiene sentido hablar de optimismo? ¿Qué pensáis? ¿Tiene sentido hablar de optimismo? ¿Se puede hablar de optimismo con la que está cayendo? ¿Con la que está cayendo en nuestra comunidad, por ejemplo? Donde, por ejemplo, en Málaga, yo vengo de Málaga, donde ya prácticamente el 70% de los jóvenes se encuentra en paro. ¿Es fácil hablar de optimismo? ¿Es necesario hablar de optimismo? ¿Se puede hablar de optimismo? Yo creo que es el mejor momento. Es el mejor momento porque, mirad, como dice muy bien Luis Galindo, en entornos deprimidos, donde todo es desánimo, donde hay verdaderos dramas, donde hay situaciones complicadas, ahora en este momento es donde las personas con ilusión marcan la diferencia. Si hay algo que marca la diferencia en un grupo de amigos, en un entorno familiar, en un CADE, en un centro de emprendedores, es la gente con ilusión. Y eso es precisamente lo que están buscando las empresas. El optimismo se va a constituir como el principal activo para las personas a la hora de buscar empleo o de emprender, pero también para las empresas. Mirad, imaginaros una prueba de selección. Una prueba de selección para un puesto de trabajo cualificado a la que llegan 3 candidatos en las mismas condiciones. 3 candidatos licenciados, con un máster, incluso con experiencia previa, y llegan los 3 a esa final. Y le hacen la típica pregunta, perdóname la expresión, jodida, difícil, inesperada, de, bueno, esta es la última pregunta que vamos a hacer en el proceso de selección. ¿Qué te gustaría que dijeran de usted en su velatorio? Imaginad vuestro velatorio. Pensad, ¿qué os gustaría que dijeran de vosotros? Que era un tío estupendo, que era un gran profesional. Bueno, pues uno de ellos se lanzó y dijo, pues me gustaría que dijeran, era un buen profesional, amigo de sus amigos y siempre tuvo claro dónde quería llegar. La segunda candidata no quería ser menos y dijo, pues me gustaría que dijeran que era una buena jefa, con visión, creativa y siempre te apoyaba cuando lo necesitaba. Y el tercero dijo, pues yo lo que me gustaría que dijeran es, leches, se está moviendo. Bueno, el aplauso para él se llevó el puesto de trabajo. Mirad, en igualdad de condiciones, quien marca la diferencia son los optimistas. Si tenéis que elegir a una empresa, a alguien, yo eso lo llevo practicando en mi empresa desde siempre, gente con sentido del humor y gente optimista. Ese es el perfil que necesitan las empresas hoy en día. Mirad, entre cada uno de nosotros hay muy pequeñas diferencias. De hecho, genéticamente prácticamente somos iguales. Desde el punto de vista genético somos iguales. 99 y pico % es similar, ¿no? Hay pequeñas diferencias, pero esas pequeñas diferencias constituyen una gran diferencia. Las pequeñas diferencias provienen de la actitud. Y la gran diferencia entre nosotros es si esa actitud es positiva y negativa. Y eso es fácil comprobar. Todo el mundo conoce a alguien con una actitud positiva y a alguien con una actitud negativa. Se trata de, ¿podemos incorporar una actitud positiva a nuestra vida? ¿Podemos incorporar el optimismo a nuestra vida? Yo creo que sí. Y esa es la idea de esta ponencia, es iniciar un pequeño viaje hacia el optimismo, pero no desde el punto de vista de transparencias bonitas, que algunas las hay, ¿no? Sino desde un punto de vista, ¿qué cositas puedo hacer para convertirme en un optimista? ¿Qué recursos puedo incorporar a mi vida diaria, en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, para ser un optimista? Bien, antes de empezar, me gustaría romper algunos mitos, ¿no? Porque sabéis que los optimistas durante mucho tiempo han estado devaluados, ¿vale? De hecho, en épocas cuando todo va bien, los optimistas desaparecen. Desaparecen quiere decir que pasan desapercibidos porque todo va bien. Ahora es cuando empiezan a aparecer, precisamente en épocas de crisis, es cuando aparecen los optimistas. Y es precisamente cuando muchas personas que no lo son sacan su optimista interior, por fuerza, por necesidad o porque simplemente lo tenían escondido. Primer mito que hay que desterrar. El optimista es algo propio de simples, no es verdad. Un optimista no es un simplón, un iluso, una persona irreal. Todo lo contrario, un optimista es una persona sofisticada. Y voy a decir por qué. Porque ha decidido tomar el control. Ha decidido tomar el control de su vida, de sus emociones y de sus actitudes. Es una persona que ha decidido qué actitud tomar frente a la vida y a las cosas que le pasan. Y es alguien que ha decidido que no son los otros ni el entorno el que decide su actitud frente a esas cosas.
es él. Otro mito es que, bueno, hablar de optimismo en esta situación, en un entorno deprimido, es una ofensa para los que están pasando mal. Es decir, hablar cuando a alguien lo acaban de desahuciar de su casa, acaba de perder su empleo o se acaba de divorciar, hablar de optimismo parece que es una ofensa. Todo lo contrario. Precisamente ahora, en situaciones difíciles, es cuando surgen los optimistas. Y es ahora cuando los optimistas tenéis un papel relevante en la sociedad. Son los que vamos a impulsar los cambios en esta sociedad. Solo aquellos emprendedores que incorporen el optimismo tendrán éxito. Por supuesto, competencia, se ha dicho, capacidades, motivación, pero la motivación y el optimismo son dos elementos que están íntimamente relacionados. Otro mito es que el optimismo no es propio de la gente a la que todo le va bien, porque si todo te va bien, ¿para qué vas a ser optimista? ¿Vale? Solo es para aquellos que le va mal, todo lo contrario. Aceptar esta afirmación significa que aceptamos que el optimismo viene desde fuera, que en función de las cosas materiales que tenemos vamos a hacer más o menos optimismo. Y está comprobado que aquellos que tienen más cosas materiales, que tienen una situación más despejada, no son siempre los que tienen mayor satisfacción en su vida o tienen una vida mucho más completa que aquellos que viven de una forma mucho más modesta. El optimismo no depende de las cosas materiales, no depende de cómo nos evalúa la sociedad, sino es un factor interno de las personas. Y por último, el optimista se engaña a sí mismo, se crea un mundo de yuppie y vive en ese mundo de yuppie, todo lo contrario. El optimismo lo que suele hacer es una reevaluación positiva de las cosas que le pasan. Trata de transformar la realidad desde un punto de vista optimista, desde un punto de vista positivo. Lo que ve un pesimista y lo que ve un optimista es lo mismo, ¿sí o no? Exactamente igual. La muerte de un familiar o la pérdida de empleo es la misma situación para un optimista y un pesimista. Lo que nos diferencia es la actitud o la evaluación que hacemos de ese hecho concreto que nos ha sucedido. Esa es la diferencia entre un optimista. No es alguien que crea un mundo de yuppie, sino alguien que realiza una reevaluación, como voy a explicar, positiva de su entorno. Bien, primer recurso, conocernos. Conocer qué es el optimismo, cómo funciona y conocer si somos optimistas o no. Hay una visión clásica sobre el optimismo y el pesimismo, y es que son ideas contrapuestas, o son líneas de pensamiento que se contraponen. O eres una cosa o eres otra. Esa es la visión clásica. Y lo que trata de trabajar esta visión clásica es reforzar los pensamientos positivos. Es lo que se llama el pensamiento positivo. Es decir, te miras al espejo cada mañana y dices, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo. Y si tienes suerte te lo crees y a lo mejor si sales haces algo, ¿no? Un optimista trabaja de forma diferente. Un optimista se mira al espejo y dice, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Voy a aprovechar que tengo un gran sentido del humor y soy un gran malín para ver qué puedo hacer esta noche. Esa es la diferencia. Hace una revelación positiva de sí mismo. Confía en sus capacidades. La nueva visión del optimismo y el pesimismo no es que son líneas de pensamiento contrapuestas, sino que son dos líneas de pensamiento totalmente diferentes. Una es la línea del pensamiento del optimismo y otra es la del pensamiento negativo o pesimista. Y todos incorporamos esas dos líneas de pensamiento. A veces somos optimistas más y a veces incorporamos pensamientos negativos. Y eso, el optimista no es inmune al pensamiento negativo, no es inmune ni al desánimo, ni al dolor, ni al sufrimiento, ¿vale? La nueva visión, la que establece Seligman y otros, es que no se trata de trabajar sobre los pensamientos positivos, sino de tratar de reformular los pensamientos negativos. Los pensamientos positivos están ahí, pero por mucho que insistas en los pensamientos positivos, si no eres capaz de identificar y eliminar tus pensamientos negativos, siempre van a estar ahí. Y una característica del pensamiento negativo es que es más poderoso que el pensamiento positivo. Siempre le va a ganar. Siempre le va a ganar. Lo de me van a echar del trabajo, me van a echar del trabajo, me van a echar del trabajo, es mucho más potente que soy un gran profesional porque me van a echar. Es mucho más potente, siempre va a ganar la batalla. Por tanto, esa nueva corriente, lo que os propongo, el optimista inteligente, trabaja sobre sus pensamientos negativos. Trata de identificar y eliminar esos pensamientos negativos. Bien, muchos optimistas, me encanta. De 0 a 10, ¿quién se moja? De 0 a 10, evaluad vuestro optimismo. ¿Quién se moja? Yo digo un 9. 7, 8. 7. Un 10. Un 11. ¿Un 11? ¿Alguien más? ¿Un 4? Un 5. Ayer estuve en Córdoba dando esta charla y bueno, hay gente que se calificó directamente como pesimista, ¿eh? Hay gente que levantó la mano y dijo, no, yo soy pesimista, directamente, ¿no? Luego ya es un adelanto.
Ya sabe que es pesimista, ¿no? Y luego 5, 8, hay de todo. El 7 suele ser el número más... porque no es un aprobado raspado de un 6 y tampoco es un 8 que parece tal, ¿no? Bueno, pues me quedo en un 7, ¿no? Está ahí, ¿no? Bueno, da igual. Quiero decir que da igual si es un 3 o un 4, porque tengo una buena noticia y otra que es un poquito mejor, ¿no? Debería decir una mala y otra buena, ¿no? Y las dos son científicas. La primera es que una parte de lo que somos es genético, depende de nuestra genética. Los optimistas lo son por su genética. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé, pero está ahí. Hasta un 40% de vuestro optimismo es genético, es decir, habéis nacido así, igual que el pesimista. Esa es la buena noticia. Bueno, la mejor noticia es que todo se puede cambiar. Hay una parte importante del optimismo que se puede aprender, que se puede incorporar, que se puede modificar, tanto si eres optimista como si eres pesimista. El problema es que para incorporar el optimismo tienes que desaprender. Para meter libros en la librería de tu cabeza, de tu mente, tienes que sacar otros libros. Es imposible convertirte en un optimista si no reconoces que eres pesimista o que tienes pensamientos negativos, los tienes que gestionar, ¿vale? Por eso digo que cuando alguien dice que soy pesimista es un gran paso para el pesimista. Es un gran paso. Otra cosa es que quiera cambiar. Hay mucha gente que se siente cómoda en ese discurso. Por tanto, buena noticia, somos lo que somos porque hemos nacido así, ¿vale? Y la mejor noticia es que podemos mejorar como somos. Bien, se trata, por tanto, de evaluar más o menos yo le llamo la técnica de los dígitos basculantes, que es lo que habéis hecho ahora. Oye, del 1 al 10, ¿cómo te calificas como optimista? Pues yo, más o menos, la técnica de los dígitos basculantes, más o menos, pues un 7, ¿no? Es una técnica estadística un poquito grosera, pero suele funcionar. Evaluarnos, ¿vale? ¿Cuál es nuestro grado de optimismo? Y luego decidir si queremos cambiar o no, si queremos incorporar esa actitud. Bien, luego segundo paso, identificar nuestro discurso narrativo. Intuir lo que es el discurso narrativo de cada uno es nuestra forma de hablar, nuestra forma de interpretar el mundo, nuestra forma de relacionarse uno con los demás. ¿Quién conoce a alguien con un discurso narrativo negativo? Un amigo, un compañero o compañera de trabajo, un familiar, tu madre. Ahora se hablaré de mi madre. Todo el mundo habla de su madre y también habla de la mía, ¿no? Mirad, ¿qué intuís que es un discurso narrativo negativo? Pues es un discurso con una serie, por ejemplo, de palabras o vocablos o frases típicas. Usa mucho el no, el pero, el es que, el no puedo, esto no lo he hecho antes. De hecho, yo siempre digo en mi empresa, yo digo, mira, aquí hay 2 frases o 3 que me preferí que no se diga. Una es, esto no lo he hecho nunca. Es que esto no lo he hecho nunca. Es que a mí no me han enseñado. Como yo siempre les digo la frase que dijo la vicepresidenta de Google, haz algo nuevo cada día porque en el peor de los casos aprenderás de tu ineficiencia. Es que es aburrido o no es aburrido hacer todos los días lo mismo. Hacer algo nuevo es un reto, es una experiencia, es un aprendizaje, es mejorar, ¿vale? Ese discurso narrativo, ¿qué suele pasar con él? Primero que refuerza tu pensamiento. El es que no puedo, no lo he hecho nunca, con lo cual estás limitando tus propias capacidades. Pero sobre todo quema a los demás. Quema a los demás. Este discurso narrativo suele cambiar en el trabajo, con los amigos, con la familia, ¿no? Yo, aunque mi madre dice que no la ponga de ejemplo, siempre la pongo de ejemplo. Mi madre es una luchadora, una trabajadora incansable, una mujer increíble, pero tiene un discurso narrativo negativo. Mamá, mañana, esta semana voy a viajar a Córdoba y a Sevilla, ten cuidado con el coche. Mamá, ¿ha llegado alguna carta? Sí, de Hacienda, eso es una multa. Oye, creo que voy a cambiar de piso de alquiler, pero si allí estaba muy bien, ¿por qué te vas a cambiar? Es ese discurso que han interiorizado, los pesimistas, han interiorizado y lo ven como algo natural. Y su excusa es que me preocupo por ti. Bueno, pero me podías decir, pásatelo bien. Seguro que ese que te han devuelto la declaración, lo de la renta. O, oye, pues estupendo, búscate un sitio que tenga piscina y así podemos ir todos juntos. ¿No? O sea, no, se puede utilizar uno u otro y depende de ti. Y depende de ti. ¿Vale? ¿Cuál es vuestro discurso narrativo? En el discurso narrativo los dos tienen razón. Tanto el pesimista como el optimista, cada uno crea su proyección de futuro con su discurso. Y los dos tienen razón. El pesimista y el optimista. Y alguien estará intentando decir, ¿y los realistas? Mirad, los optimistas y los pesimistas son dos realistas que ven el mundo de forma diferente. De forma diferente. Los dos creen en la realidad que están viendo. La diferencia es que ambos las interpretan de forma diferente. Bien, ¿cuál es vuestro discurso narrativo?
¿Cuál es vuestro discurso narrativo? Otra frase típica es que yo soy así. Yo cuando alguien dice que yo soy así, digo, porque si eres así, chiquillo, si eres, no sé cómo decir una palabra que no sea muy... Si eres pesimista y lo sabes, cambia. Iba a decir otra, ¿no? Pero si eres, cambia. Si lo sabes, cambia. Y si no lo sabes, tenemos la responsabilidad los optimistas de decírselo. ¿Vale? Y cambia. ¿Cómo es que yo soy así? Ya sabemos que una parte de cómo eres, de cómo sientes y de cómo piensas es genético. Eso está claro. O sea, cuando alguien dice, es que soy así, tiene parte de razón. Pero hay otra parte que puede cambiar. Nada es inmutable. Bien, conocéis el Instituto Gallup, que es un instituto americano que se dedica a realizar encuestas. En una de esas encuestas dice que es de sentido común. El 99% de las personas prefiere trabajar, ¿dónde? En un entorno de trabajo positivo. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta trabajar en un entorno de trabajo negativo? ¿Con un jefe? ¿Con un compañero? A nadie. Debería poner el 100%. Yo no sé, el 1% ese que falta, ¿quién será, no? 9 de cada 10 personas dice que son más productivas cuando tienen a alguien optimista cercano, cuando tienen a alguien positivo. Lo decía antes, el optimismo es contagioso, el optimismo proyecta futuro positivo, el optimismo ve esperanza y puertas abiertas. A la gente le gusta trabajar con ese tipo de personas. Y lo habéis visto aquí en las presentaciones. Está claro que hay cierto grado de nerviosismo en las presentaciones, pero está claro el optimista del que es menos optimista. No digo que hubiera ningún pesimista, pero está claro que se ha notado cómo se proyectan en el futuro, cómo tratan de construirlo, cómo todo es positivo en esa empresa, sabiendo y siendo conscientes de lo que pueden mejorar. A todo el mundo le gusta trabajar en ese entorno. Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, aplicarlo, porque claro, es muy fácil. Algo típico del pesimista es que proyecta hacia afuera sus problemas, sus errores, sus ineficiencias. ¿Vale? Es decir, si queremos trabajar en un entorno positivo, tenemos que empezar por nosotros mismos, ser optimistas. Lo que quieren las empresas y lo que necesita esa sociedad son optimistas. Emprendedores optimistas, trabajadores y trabajadoras optimistas, empresarios y empresarias optimistas, políticos y políticas optimistas. ¿Vale? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ese tipo de perfil. Y eso, creedme, se cotiza al alza. Yo en los currículum, lo de que os gusta el buceo y la cocina macrobiótica está bien, pero yo pondría, soy un optimista. Es decir, está bien vuestra formación, pero a mí me llegan currículum todas las semanas, todos tienen una licenciatura, una diplomatura, un máster, 2 máster, tal, pero a mí eso no me dice nada. Yo quiero conocer, por eso nosotros entrevistamos siempre a todo el mundo, quiero conocer cuál es su grado de optimismo, cuál es su discurso narrativo. Eso sale en una entrevista sí o sí. ¿Vale? Su discurso se nota cuando le preguntas. Bien, un evento. ¿Cómo actúan los optimistas y los pesimistas frente a un evento? Se ha roto el lápiz. La gente normal, el pesimista dice, ahora tengo que comprar otro. El optimista, ¿cómo se lo plantea? Dice, joder, ahora tengo 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el optimista, un recurso que incorpora, no digo que lo hagáis todos, los que habéis definido como optimistas, pero un optimista, un recurso que incorpora es que hace una reevaluación positiva. Esto es lo que ha pasado. Cuando nos pasa un evento o una adversidad, instintivamente nos centramos en el problema. Se ha muerto alguien, el dolor. Nos hemos separado, la pérdida. Me han echado del trabajo, el sufrimiento. Eso es inevitable para optimistas y pesimistas. Es inevitable. O sea, instintivamente, como una medida de protección, enfocamos el problema. Nos crea un sentimiento, una emoción. Dolor, sufrimiento, pérdida, miedo, ira, odio, lo que sea. El optimista suele incorporar un recurso que es que dice, vale, esto es lo que ha pasado, tengo un sentimiento, lo limito, como os voy a explicar ahora, y hago una reevaluación positiva. Vale, esto es lo que ha pasado, el lápiz se ha roto. Vale. Uno se centra en el problema, ahora tengo que comprar otro, y otro dice, bueno, ahora tengo 2. O, bueno, es una oportunidad para prepararme para hacer algo que no había hecho hasta ahora, porque no había tenido tiempo, es un buen momento para actualizar mi currículum. Una reevaluación positiva. Tercer recurso, recordad. ¿Y esto qué significa? Salirte un poquito del problema y darle una perspectiva más positiva. Dentro de lo que puede ser positivo, perder el trabajo. Pero lo que no tiene sentido es centrarse en el problema. Eso no aporta nada, como vais a ver un poquito más adelante. Bien, cuarto recurso, identifica y elimina tus pensamientos negativos. ¿Por qué aparece una cebra ahí? Porque mirad, esto lo cuenta Punset en El viaje a la felicidad, no sé si alguien lo ha leído, pero es algo que me hizo mucha gracia e incorpora todas mis charlas. Que él habla de qué se diferencia una cebra
de una persona. Imaginaros una cebra pastando en la sabana, imaginárosla. De repente esa cebra detecta un león, lo detecta, ¡tum! Y se activa un mecanismo en su cuerpo, que es que se segrega una hormona que aumenta la frecuencia cardíaca, hace que la sangre se vaya a los músculos se tensan y sale corriendo. Eso se llama estrés. Es decir, la cebra se estresa para salir huyendo, porque el estrés originalmente es un mecanismo de defensa. Te estresas para salir huyendo o para enfrentarte al peligro. En el caso de la cebra, es inteligente y huye del peligro, ¿vale? ¿Qué se diferencia o en qué se diferencia una cebra de un hombre? Pues que mientras que la cebra necesita ver al león para estresarse, nosotros con imaginarlo ya estamos estresados. Situaciones típicas del día a día. Móvil, no me ha llamado. No, usted no me ha llamado. Mi novia, quiero decir, ¿no? No me ha llamado, ya no me quiere. Seguro que está con otro. Seguro que no pensamos, se le acaba la batería, está en una zona de baja cobertura, está en una reunión. No. Empezamos a crear el león en nuestra mente. Estamos en el trabajo. Mi jefe me acaba de mirar mal. Me van a echar. Nosotros no necesitamos ver al león. Nosotros con imaginarlo ya estamos estresados. Eso es un pensamiento negativo. Es que nosotros somos los directores de nuestra película y nosotros decidimos cuál es esa película. No la decide nadie. Recordad, nadie piensa por vosotros. Somos nosotros los que pensamos. Y los que introducimos ese tipo de pensamiento negativo. Bien, esto es muy típico, a mí también me pasa. Por ejemplo, mañana tengo que pagar la hipoteca y no tengo dinero para pagar la hipoteca. Y entonces ese pensamiento inunda mi cabeza. ¿No os ha pasado? ¿Quién no se ha levantado en estos últimos tiempos por la noche con un problema similar? Por la noche y le ha corrido algo por aquí y se ha sentido tal. Lo importante de todo esto es identificar que ese pensamiento está en ti, que es un pensamiento negativo. Tienes dos opciones: o dejarlo que fluya libremente en tu mente o aplicar una serie de técnicas. Una, lo cuenta muy bien Seligman en su libro sobre optimismo. Una de ellas puede ser una que yo utilizaba desde hace mucho tiempo y luego me di cuenta que es una técnica, que es la del pensamiento lateral, pero no la de la innovación, sino desplazar ese pensamiento con otro, con algo agradable, con algo futuro, con algo que te guste, tratar de desplazarlo. Se trata de eliminar, recordar, la técnica de este optimista inteligente se trata de trabajar sobre los pensamientos negativos, se trata de desplazar. Otra cosa es discutir con él. Bueno, ¿por qué te va a echar? ¿Has hecho algo malo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Has hecho hasta ahora todo lo que tenías que hacer en la empresa? ¿Te has actuado correctamente? ¿Por qué? Discutir contigo, con tu pensamiento negativo, ¿vale? Por tanto, identificar ese tipo de pensamiento. ¿Cuál es la persona con la que más hablamos en nuestra vida, aparte de nuestros padres y amigos? Con nosotros mismos. De hecho, muchos de vosotros, mientras yo hablo, está pensando. De hecho, yo mientras hablo también estoy pensando, lo estoy haciendo bien, me estoy moviendo demasiado. Me estoy creando mi película, o sea, no se ríen o algo así, ¿no? Cuando, por cierto, para que no me introduzca un pensamiento negativo, igual que le habéis dicho al José María, el primero, ¿no? Lo de no te vayas. A mí me podía hacer una olita o algo así, ¿no? Para decir, oye, lo he hecho bien y tal, ¿no? Aunque sea mentira, pero es para potenciar mi optimismo. Bien, la persona con la que más hablamos en esta vida es con nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestro propio monólogo. Nos hablamos. La idea es, cuando habláis con vosotros mismos, ¿cuál es vuestro discurso? ¿Cómo interpretáis? ¿Cuál es vuestra pauta de interpretar el mundo? ¿Vuestro patrón de pensamiento? ¿Cuál es? Reflexionad sobre ello. ¿Cuál es vuestro monólogo? ¿Cómo son esos monólogos que estableces contigo? ¿Siempre mirando lo negativo? En positivo. Bueno, pero lo vamos a conseguir. Bueno, José, ya no tenemos trabajo. O mañana tienen que entregar este proyecto. Céntrate. Yo siempre, yo llevo mucho trabajo retrasado porque ahora somos menos, entonces hay no es que haya más volumen, sino que al ser menos, pues tenemos más carga, ¿no? Y siempre digo, hostia, no has hecho, el lunes tienes que entregarle el proyecto tal. Y yo digo, ¿y yo cómo lo hago? Digo, lo haré este fin de semana. O lo haré. Simplemente me digo a mí mismo, lo vas a hacer. Punto. Y se corta la discusión. Y pasa a otro, de verdad. Eso es algo que hay que practicar, ¿eh? El optimismo se practica, si no, espontáneamente, difícil que surja. Bien, algo importante es cuando pensamos, cuando hablamos con nosotros mismos, tendemos a hacer dos cosas con respecto a las cosas que nos pasan, con respecto a las adversidades. Una es que hacemos un todo por una parte. He suspendido el examen, ya no voy a probar nada en mi vida. Me he divorciado, ya nadie me va a querer, soy un despojo. Yo siempre digo, me he divorciado, o sea, me han amado y he amado,
y me volverán a amar y volveré a amar. No hagamos por un trocito un todo. Yo en estos tiempos que son difíciles, estoy harto de decirlo, digo, nosotros momentos personales y empresariales difíciles, y yo digo, esta no es mi vida. Y no es que sea un iluso, no, esto es un trocito de mi vida, pero no es mi vida. 4 o 5 años difíciles, pero esa no es vuestra vida. Es un momento de vuestra vida, pero no toda la vida. Otra cosa es que no hagáis nada, que el miedo, el terror, la ansiedad o el estrés os paralice, entonces esa será vuestra vida. Porque una característica del optimista inteligente es que tiene acción. Un optimista antropológico, de este que dice que todo va a ir bien porque todo va a ir bien, no tiene acción, sino que espera que pase o no. Y si no pasa dirá, bueno, pues ya pasará otra vez. No. Un optimista inteligente es alguien que proyecta su futuro en positivo y actúa. Esta no es mi vida, pero voy a hacer que cambie. Importante, no hagamos por un trocito de algo que nos pasa un todo. Otra cosa que solemos hacer cuando hablamos con nosotros mismos es pensar que lo que nos ocurre es permanente. Ya no me voy a volver a enamorar nunca, ya nadie me va a contratar. Oye, no. Bueno, si no haces nada, obviamente. Si te quedas en tu casa, no va a venir una chica o un chico a tu casa a saludarte. Acción, acción. Y luego, algo que hay que hacer que es ser específico. Oye, esto me ha pasado por esto. No he aprobado el examen porque no he estudiado, ni porque sea torpe, ni porque sea un incompetente, ni siquiera porque el examen era muy difícil, porque hay gente que ha aprobado. Lo que tenemos que hacer con los problemas es hacerlas específicas. Ha pasado por esto. No me ha llamado porque estaba ocupada. Me ha mirado mal porque ha venido de mal humor, pero no porque haya hecho yo algo malo. Por tanto, no hagáis un todo de una parte, no lo hagáis permanente y hacedlo específico. Es decir, ha pasado por una cosa concreta. No tiene por qué volver a pasar. Bien, ¿quién fuma? Vale, todos los estudios demuestran que si fumáis, vuestra vida se acorta, vuestra esperanza de vida en 7 años. Técnica de los dígitos basculantes. 7 años. Es decir, si dejáis de fumar, podéis incrementar vuestra esperanza de vida en aproximadamente 7 años. Bueno, pues también se ha demostrado que aquellos que manejan emociones positivas tienen un incremento en su esperanza de vida de 10 años. Los optimistas viven más y mejor que los pesimistas. Su salud es mejor, está comprobado. Es decir, que si dejáis de fumar y sois optimistas, 17 años. Creo que no era acumulable, pero bueno, creo que habéis entendido, ¿no? ¿Vale? Porque todo el mundo lo firma. Bueno, no sé si todo el mundo lo firmaría, lo de los 17 años más, pero está claro que, no puedo entrar en muchos datos, en mucha información, pero el que tenga internet lo puede ver, que los optimistas tienen mejor salud, mejores resultados en los estudios, mejores resultados deportivos. El que piensa que va a fallar el penalti, ¿qué le va a pasar? Que lo va a fallar. Lo que se llama la profecía autocumplida. Vas a hacerlo y lo vas a fallar. Tiene muchas más posibilidades de marcar el penalti el que está firmemente convencido de que lo va a marcar. Los estudiantes que a principio de curso piensan que van a sacar buenas notas, sacan mejores notas que los que piensan que no van a aprobar o que les va a costar mucho trabajo, directamente, porque condicionan su actitud, condiciona su acción y actúan en consecuencia. Bien, quinto recurso, practicar el sentido del humor. Algo característico de los optimistas es su sentido del humor, y no me refiero a contar chistes. ¿Quién sabe contar chistes? No, lo digo de otra manera. ¿Quién se considera como un mal contador de chistes? Vale, se puede practicar, se puede practicar. Ser sentido del humor no significa contar chistes, pero ayuda. Entonces yo lo que hago es tengo 3 o 4 muy buenos, los tengo súper preparadísimos, y parece que, vamos, Chiquito y yo es misma sangre, ¿sabes? Bueno, el sentido del humor. Estoy medio lleno, estoy medio vacío. Yo creo que esto es pis, ¿eh? Hay que practicar el sentido del humor. El sentido del humor es una fuerza muy poderosa. Es una fuerza muy poderosa que incorpora a los optimistas. Y cuando hablo del sentido del humor es la capacidad de relativizar las cosas, lo que sea, la muerte de alguien, un accidente, la pérdida del trabajo, relativizarlo, decir, vale, ya se ha pasado, pero no lo contrario que es ser catastrofista. El mundo se acaba, jamás voy a volver a trabajar, me van a echar del... No. Es decir, tienes una opción, pensamiento catastrofista o relativizar las cosas. Y eso se hace con sentido del humor. Y otro es, algo característico de los optimistas, es que tienen una alta capacidad de reírse ¿de quién? De sí mismos. Es imposible
tener sentido del humor o dedicarte, si no eres capaz de reírte de ti mismo. O sea, chiquito sería incapaz de hacer chiquito si no fuera capaz de, cuando se ve en televisión haciendo ¡har! No se riera de sí mismo, porque yo creo que ¿alguien sería capaz de hacer un chiquito ahora? ¡Har! Yo hablo mucho con mi hijo, tiene 12 años, el pequeño, el mayor 16 no está aquí, y siempre digo, ¡ay, un chiquito! ¡Har! Y le digo, hazme un chiquito, y se pone, contigo no. Tú no tienes sentido, yo le digo siempre, no tienes sentido del humor. Digo, ¿qué niño más saborío? Se pone, contigo no. Eso o el sí o qué, ahora se ha puesto de moda, ¿no? El que tiene hijo ya lo sé, ¿sí o qué? Vale. Claro, si además de todo lo que está cayendo y de ser optimista tenemos que tener sentido, esto es un chiquito, ¡har! Sentido del humor. No puede ser, no puede ser. ¿Vale? Sentido del humor. El sentido del humor relativiza, relaja o no. Cuando alguien en el equipo tiene sentido del humor, ¿qué pasa? Los problemas, ¿cómo se ven? De forma diferente. De forma diferente. Absolutamente diferente. Relaja la tensión, relaja el ambiente. Siempre tiene un comentario o una oportunidad para decir algo que a la gente les relativiza las cosas. Relativiza las cosas. Tiene esa gran capacidad de reírse de sí mismo y de los demás. Luego está el irónico cínico, que es muy peligroso. Pero el que tiene sentido del humor, ¿vale? Es el que le saca punta a todo. Todo el mundo tenemos un amigo que es así. Y si hay alguien que no tiene sentido del humor, es vuestro inconsciente. Ese no tiene sentido del humor. Por eso, Facundo Cabral decía, no digan no puedo ni en broma, porque si hay alguien que no tiene sentido del humor, es tu inconsciente. Y ya se encargará de recordártelo cada vez que intentes hacer algo, te dirá, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Vale? Nunca digáis no puedo hacer algo. ¿Hay alguien que no pueda hacer algo? Claro, si fuerais mi hijo de 12 años, subir al Everest, ir a la Luna, digo, alguien lo hizo. ¿Por qué no tú? Ser presidente de Estados Unidos, él cuando tenía 12 años nunca pensó y lo ha hecho. ¿Qué no puedes hacer? Claro, cuando nos hacemos mayores físicamente tenemos limitaciones, pero ¿hay alguien que piense que no hay algo o que hay algo que no puede hacer si se lo propusiera? Ese es el primer paso. ¿Vale? Nunca digas no puedo, porque tu inconsciente te lo va a recordar constantemente. Bien, quinto recurso, la esperanza. Y esto no es... no. La esperanza es una fuerza emocional que te dirige hacia lo positivo. Es otra característica o recurso que utilizan los optimistas. Siempre tienen esperanza. Siempre. ¿Y esto qué significa? Que donde el pesimista lo ve todo cerrado, el optimista ve una puerta abierta, una ventana abierta. Siempre, siempre, siempre. Hemos perdido el concurso que nos hemos presentado con una administración. Lo hemos hecho mal, no. Lo hemos hecho mal o el otro dice que podemos mejorar. Es algo que podemos mejorar para el siguiente. ¿Significa que lo vamos a perder todo? No, significa que hemos perdido este. No todos, este. ¿Vale? ¿Significa que no? No, podemos ganar más, porque hay más concursos a los que nos podemos presentar. Siempre hay una esperanza. Las cosas van mal, pero pueden mejorar. Claro, quedarte en el pero pueden mejorar no sirve para nada. Por eso os digo que el optimista inteligente incorpora la acción. ¿Pueden mejorar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿A nivel empresarial o a nivel personal? Incorporarla porque es créeme, te da energía. Es como un chute. El que pierde la esperanza, ¿qué le pasa? No tiene nada. Está muerto, se paraliza. El pesimista pierde la esperanza rápidamente. Quinto recurso, la gratitud y el perdón. Y esto no son palabras o retórica o demagogia o palabras bonitas. No, los optimistas incorporan la gratitud y el perdón, porque ambos tienen un gran valor terapéutico. El problema de la gratitud, ¿sabéis qué nos pasa hoy en día? Decían esta mañana, el yo, ya, ahora mismo no sé qué. Es que es verdad, lo queremos todo, ahora. Y esa rapidez de este mundo nos impide ver las cosas que ya tenemos. Nuestras quejas van sobre las cosas que no tenemos y no dirigimos gratitud sobre las que ya tenemos. Vale, no tengo trabajo, pero tengo mi familia, que ahora mismo me está apoyando. No tengo novia, pero tengo un grupo de amigos. Es decir, nos quejamos de lo que no tenemos constantemente y nos centramos y nadie hace foco sobre lo que ya tiene. Y luego el concepto de dar las gracias. Veréis que los optimistas suelen ser más agradecidos con todo, con las cosas pequeñas sobre todo. Por eso yo os animo a gracias. Gracias por invitarme. ¿Vale? Y el perdón es algo que nace, es una fuerza que nace desde dentro. El perdón es genial.
Perdón no significa necesariamente olvidar, significa perdonar, pero es difícil olvidar. Si eres capaz, a mí, bueno, yo es que tengo un problema, ¿no? Mis amigos me llaman Doris, por la amiga de Nemo. Sí, porque yo creo que me tuve que dar un golpe de chiquitillo en el lugar donde están los recuerdos y entonces tengo una capacidad de olvido enorme, pero de todo, de todo. Pero claro, el problema es que de lo bueno también, o sea, de tu cumpleaños también, con lo cual, del aniversario de boda también. Y entonces, claro, tiene una gran ventaja para las cosas malas, porque claro, como olvido fácilmente, mi capacidad de perdonar es inmensa. El que no olvida, a ese le cuesta mucho más trabajo perdonar. El perdón te libera, porque elimina de ti dos pensamientos negativos, que son el rencor y el odio. La paradoja del odio, y esto lo habéis oído un montón de veces, es que muchas veces al que tú odias no lo sabe, con lo cual le da igual. Tienes rencor de alguien porque te hizo algo y él ni siquiera sabe qué es. Un gesto, una mala palabra, resulta que eso te va comiendo a ti por dentro y al otro le da igual. Con lo cual no tiene ningún sentido. La idea es que el perdón elimina esos sentimientos negativos, tanto el perdón como la gratitud. Dar las gracias por las cosas que ya tienes, elimina la queja sobre las cosas que no tienes. Esperanza, gratitud y perdón. 3 recursos de los optimistas. 3 grandes recursos. Y eso a nivel empresarial ni os cuento cómo funciona. Y bueno, esto es una charla de optimismo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo ves el vaso? Pues no. La pregunta es, ¿cuánto pesa el vaso? ¿Cuánto pesa el vaso? Ese vaso suele pesar entre 200 y 250 gramos, aproximadamente. Lo importante no es el peso, sino cuánto tiempo lo tengas así. Si ese vaso lo tienes un minuto, no pesa nada. Si lo tienes unas cuantas horas, ya empieza la mano, empieza ya... Y como lo tengas todo el día, ¿cómo se te queda el vaso, el brazo? Entumecido, se te paraliza. Llega un momento en que el vaso se cae y tu brazo sigue así. ¿Vale? Y no es que haya cambiado el peso del vaso, sigue siendo el mismo. Pero conforme más tiempo lo tengas, más pesado se hace. Bueno, pues el vaso son los problemas de tu día a día. Si piensas en ellos un minuto, no pasa nada. Pero como pienses en ellos todo el día, ¿qué te pasa? Te paralizas, te entumeces, te entra el miedo, el terror. La idea es cuánto tiempo vais a obtener los problemas, en cuánto tiempo vais a pensar en ello. Insisto, los optimistas tienen los mismos problemas que los pesimistas en el día a día, en su vida diaria. Les pasan exactamente la cosa. La diferencia es cómo los afrontan y cuánto tiempo están pensando en ellos. Yo lo que haría, un recurso del optimista, y yo lo hago, es despachar los problemas. Despacharlos. Bien porque los desplacéis o bien porque discutáis con ellos. ¿Son así realmente? Voy a hacer una revelación positiva. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo observar? Bien, la mayoría de la gente piensa que los acontecimientos definen su destino, que las cosas que nos pasan, asistir a un congreso, que me case, o conseguir un trabajo o perderlo, la muerte de alguien, un accidente, la mayoría de la gente cree que esos acontecimientos son los que definen su destino. Y no son los acontecimientos, es la respuesta a esos acontecimientos lo que define tu destino. Y la respuesta la das tú, nadie más. La respuesta a las cosas que te pasan la das tú. Lo que sientes en las cosas que le pasan es un sentimiento tuyo. Y lo decides tú, ¿vale? Y eso es lo que va a limitar nuestra satisfacción sobre nuestro presente, pero también la expectativa sobre el futuro que vamos a tener. La respuesta que damos a los acontecimientos que nos suceden. Insisto, sobre todo los adversos. No voy a hablar de los positivos. Pues yo toco la lotería, optimista, optimista, optimista. No tiene sentido, no tiene sentido. Bien, terminando ya, deciros que ser optimista no es una habilidad. Es verdad que hay un componente genético, pero no es una habilidad, es una cuestión de decisión. Hay gente que decide ser optimista y otros que no. Hay unos que lo son de forma natural. Yo siempre lo digo, cada vez que más leo sobre optimista me doy cuenta que siempre lo he sido. Siempre lo he sido. No soy el mismo optimista ahora que hace 20 años, también lo reconozco. Ahora soy más optimista. Pero no más optimista en el sentido de... No, más optimista porque he incorporado ese tipo de recursos. La esperanza, la gratitud, el perdón, la revelación positiva. He mejorado mi discurso narrativo. Difícilmente me oiréis hablar en negativo o en escenarios negativos. No, siempre en positivo.
¿vale? Es un tema de elección, insisto, que independientemente de cómo hayas nacido, puedes mejorar. Las personas con creencias positivas sobre sus atributos, sobre sus capacidades, sobre sus fortalezas, sobre su capacidad de generar resultados positivos en él y en los demás, aquellos que tienen creencias positivas sobre su futuro, sabéis que hay gente que lo ve todo negro, no tengo futuro, no sirvo para nada, nadie me va a querer, no sirvo, no. Aquellos que tienen creencias positivas, de forma general, son mejores personas. Es la típica persona con la que te gusta estar. Y además, el optimismo tiene una capacidad que no es egoísta, suele ser bastante generoso en el sentido de que es contagioso. No se queda con su optimismo, lo contagia. Y nada más, daros las gracias por escucharme. Ya sé que he sido un poco, he terminado abruptamente, pero daros las gracias de verdad. Espero que los que no hayan levantado la mano se lleven un poquito de optimismo contagioso y os deseo lo mejor para el futuro. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere hacer un chiquito? Una ola. Esa mola. Bueno, gracias, de verdad.